es importantísimo que dejemos de pensar y dejemos de decir que a la gente buena no le pasan cosas malas, porque eso no es verdad. Porque si eso fuera verdad, entonces ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué seguimos predicando sobre Daniel y sobre David y sobre los apóstoles? Si a ellos también les pasaron cosas malas. Jesús es el Señor de la vida real, de las cosas reales que pasan en nuestras vidas. Ese es Jesús, y Él es digno de alabanza en medio de toda circunstancia y toda situación. Bienvenidos a La Combo. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Combo. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Les tengo una pregunta. ¿Qué harían ustedes si les digo que el día de mañana me tengo que ir a la guerra, pero no puedo llevar ningún arma convencional de guerra? Lo único que me puedo llevar conmigo es mi voz y mi guitarra. Tal vez ustedes me creerían porque me ven mucho usando mi voz y tocando la guitarra a veces. Pero en una batalla no suena tan lógico, ¿o sí? Hoy quiero hablarles de un tema que a veces, a mi parecer, puede pasar un poco desapercibido. Tal vez es una palabra que estamos nada más acostumbrados a usar de vez en cuando, y es la alabanza. Y cómo la alabanza puede cambiar nuestra forma de vivir nuestras vidas. Primero que todo, ¿qué es la alabanza? El Salmo 156 nos dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. La alabanza son las canciones rápidas, ¿verdad? Son las canciones que tienen la guitarra eléctrica y las trompetas a veces y esos sintes que suenan así súper fuerte, y las primeras canciones del set de alabanza. Y las de adoración son las más suaves, las del piano, las de la guitarra, ¿verdad? La alabanza prepara el terreno de nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en la prédica. En realidad, no. En realidad me gustaría comenzar aclarando este concepto. Primero que todo, la alabanza es una expresión de admiración o de aprobación. Y si bien es cierto, venimos aquí a alabar a Dios, también podemos alabar a las personas que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos, a veces nuestras mascotas. ¿Cómo? Yo puedo llegar donde una amiga y decirle: hey, me encanta ese suéter que estás usando, te ves súper linda. O puedo decirle a uno de mis compañeros de Paz Music: hey, me encanta cómo tocas el bajo, sos súper bueno. Esas son palabras de alabanza. Dios realmente no necesita nuestra aprobación o nuestra admiración, pero Él hace cosas impresionantes todo el tiempo. Y expresamos nuestra admiración por esas cosas a través de la alabanza. Dios es sin duda alguna el ser más admirable en el universo, así que nosotros lo alabamos por sus atributos. La alabanza es más específicamente una expresión de respeto o de gratitud como un acto de adoración. Y aquí tal vez ustedes pensarán: ay, Ele, ¿nos vas a hablar otra vez de adoración? ¿No predicaste de eso hace unos meses? La respuesta es sí y no. Muchas veces utilizamos las palabras alabanza y adoración como sinónimos, intercambiables. No importa cuál de las dos palabras usamos, igual tiene sentido. Pero esto no es 100% exacto, ni tampoco quiere decir que los dos conceptos son totalmente ajenos el uno del otro o que no tienen nada que ver entre ellos. Quiero recordar un momento qué significa la verdadera adoración. Cuando yo adoro a Dios, yo le estoy expresando a Él, yo le estoy mostrando a Él y al mundo qué valor tiene Él para mí, cuánto vale Él para mí. ¿Cómo lo expreso? Bueno, hay muchas maneras, hay muchas acciones que yo puedo tomar, pero al final la esencia y el objetivo deben ser el mismo, que yo quiero demostrar cuánto vale Dios para mí. Y aquí quiero hacer un pequeño anuncio, porque los que no pudieron ver la prédica que pude compartir hace un par de meses llamada La Mejor Fragancia, quiero invitarlos a que la busquen en nuestros canales digitales, porque el mensaje se complementa muy bien con el tema que vamos a estar hablando hoy. La alabanza es una expresión de mi adoración.
La adoración comienza con esa motivación que yo tengo de amar y de honrar a Dios. Y eso lo tengo que expresar de alguna manera, para que Él se dé cuenta, para que el mundo se dé cuenta. La alabanza es una de esas expresiones que puede completar el acto de adoración muy bien. En resumen, y para no darle más vueltas al asunto, toda expresión de alabanza es adoración. No son conceptos que se excluyen entre sí, ni tampoco son sinónimos todo el tiempo. La alabanza es una expresión de admiración, de respeto y de gratitud a Dios. No es solo algo interno, es algo que yo expreso. De nuevo, el Salmo 156 dice que todo lo que respira alabe al Señor. No es una sugerencia, es un mandato. Dios quiere que lo alabemos. Y no porque Él necesite que lo alabemos, sino porque nosotros necesitamos alabarlo a Él. Y como buenos seres humanos, tal vez nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y para qué tengo yo que alabar a Dios? Hoy quiero compartir con ustedes 3 razones que tenemos para alabar a Dios. La primera es que lo alabamos porque Él es quien Él es. Él es Dios. Las circunstancias cambian. A veces las circunstancias son buenas, a veces las circunstancias son malas. Pero Dios nunca es malo. Dios siempre es poderoso, Dios siempre es fiel, Dios nunca cambia, Dios nunca falla y Él nunca nos abandona. Él nunca miente. Sin importar mi situación, yo siempre tengo al menos una razón para alabar a Dios y es porque Él es Dios. El ser humano cambia, las circunstancias pueden variar, pero Él siempre sigue siendo el mismo. Dios es digno de alabanza siempre. Y algunos ejemplos podemos verlos en el libro de Apocalipsis. A lo largo del libro de Apocalipsis vemos varios momentos donde las circunstancias podían ser muy diferentes, pero la alabanza se mantenía siendo la misma. Vean lo que dice Apocalipsis 7, del 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 15, del 2 al 4, es una escena totalmente diferente, pero vean lo que sucede. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 19, todos son ejemplos de momentos muy diferentes donde las circunstancias podían ser muy distintas, pero el Señor seguía siendo el mismo y seguía siendo digno de alabanza. Hay victoria, Dios es alabado. Hay pruebas, Dios es alabado. Hay plagas, hay guerras, hay pestilencias, Dios es alabado en todo momento. Porque Él es Dios. Esa es la única razón. La segunda razón por la que alabamos es por lo que Él ha hecho. Y esta tal vez es la más lógica para nosotros, es la más concreta, porque podemos ver hacia atrás y a lo largo de nuestras vidas podemos decir todas las maravillas que Dios ha hecho, todas las veces que Él ha sido fiel. No hay virtud en el pesimismo ni en la ingratitud en el reino de Dios. La alabanza es en esencia la acción de gracias, porque la alabanza vuelve a contar las historias de las hazañas de Dios. Y la alabanza es la verdad repasada y es la buena noticia proclamada. La alabanza muchas veces es el evangelio en una canción.
Y la tercera razón por la que alabamos a Dios es por lo que Él va a hacer. Aunque nosotros no tenemos idea de qué es eso que Él hará, la Biblia nos dice muchas veces lo que Dios va a hacer y lo alabamos por eso. O tal vez recibimos una palabra profética o alguien ora por nosotros y eso nos motiva a seguir adelante y confiamos en lo que Dios va a hacer, y esa es una excelente razón para alabarlo. Me encanta la historia de Pablo y Silas porque es un ejemplo perfecto de esto. Dice Hechos 16 del 25 al 26. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasa aquí? Pablo y Silas estaban presos, estaban encadenados de manos y de pies en un calabozo. Y ellos deciden cantar a todo pulmón, alabanzas al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Porque estos personajes bíblicos son de esos que uno dice, uy, Pablo y Silas, quiero ser como ellos cuando sea grande, ¿verdad? O todos los personajes que vemos que en todos estos momentos de la Biblia, de la historia, salen victoriosos o Dios los saca victoriosos, pero nos hemos detenido a preguntar por qué Pablo y Silas alabarían al Señor en una situación como esta. Por dos razones que ya hablamos: por quién Él es y también porque ellos sabían que Él iba a hacer algo. ¿Sabían exactamente qué iba a hacer? No, pero confiaron. Eso no los detuvo de confiar en que Él haría algo bueno. La alabanza puede ser a veces el mayor acto de fe de un creyente. La fe de que Dios es digno de alabar sin importar nada más. La fe de que Él puede convertir nuestro luto en danza y nuestras circunstancias más oscuras en cosas buenas. Un ejemplo de eso también es Job, cuando no le quedaba nada, cuando había perdido todo y solo le quedaba una esposa un poquito amargada que le dijo que mejor maldijera al Señor y se echara a morir. Y vean lo que dice Job en el capítulo 13, versículo 15. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de Él. Esta es una alabanza que necesitó fe. Esta es una oración que necesitó fe. Y la alabanza no es sinónimo de negar nuestras circunstancias o de ignorarlas. Lo que la alabanza hace es declarar que Dios es fiel y confiable, sin importar lo que nos esté pasando. Porque la fe no dice, bueno, yo voy a confiar en Dios solo si Él me ayuda. No, la fe lo que dice es, yo sé que Dios puede ayudarme, pero en este momento yo confío en Él sin importar qué sucede al final, porque ya Él me demostró su amor por mí en la cruz. La alabanza no es para mí, no es para mi ayuda, no es para verme yo, sino que es para Dios. Y en medio de la alabanza, Dios cambia nuestras vidas y nuestras circunstancias mejoran, y Él cambia hasta lo más imposible, lo que pensábamos que nunca iba a mejorar, y cambia nuestro luto en danza. Otro ejemplo de esto es el libro de los Salmos. Me encanta que cuando leo el libro de los Salmos veo que David muchas veces está desesperado, está destrozado, está siendo real con Dios. Y este es un punto muy importante, porque él sabe que está bien no estar bien, que sabe que está bien ser real con Dios. Muchas veces comienza reconociendo la realidad de su situación, pero eso nunca le impide tener una actitud de fe, de alabanza y de esperanza. Vean por ejemplo el Salmo 35. El primer versículo de este salmo, el Salmo 35:1 dice: combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan. Claramente David está en un momento difícil, le está pasando mal. Pero el versículo 28 de este salmo, que es el último, dice lo siguiente: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Por qué les digo esto? Porque el mundo que nos rodea necesita escuchar los testimonios de todas las personas que han decidido confiar en Dios, aunque su situación era la peor, aunque todo se veía oscuro, aunque parecía no haber salida, y aún así decidieron levantar sus manos. Eso es lo que el mundo necesita. Necesitan conocer que a través de la alabanza, a través de la acción de gracias, no importa la situación, Dios sigue siendo el mismo
Y Él aparece, y Él está presente en nuestras vidas y puede cambiar nuestro luto en danza. Hace unos días leí una historia de un hombre y su experiencia con la alabanza. Él era el pastor de alabanza de su iglesia y él y su esposa estaban esperando un bebé. Y lamentablemente un sábado en la noche pierden el bebé. Y es un momento de mucho dolor, obviamente. Y al día siguiente a él le tocaba ir a servir a su iglesia, le tocaba ir a dirigir la alabanza. Y él dice, la verdad, yo voy a ir, porque Dios lo vale. Entonces él llega temprano el domingo, ya se alistan, están en medio de la música, de las canciones, en medio de la alabanza, y en la segunda canción él se echa a llorar, porque está destrozado, porque él es un ser humano, igual que ustedes y que yo. Y él detiene la alabanza y decide contarle a la iglesia lo que pasó, lo cual me parece algo lindísimo, porque es algo que destruye este espacio que hay entre la plataforma y las sillas. Es algo que me dice que en esa iglesia son un solo cuerpo y se apoyan los unos a los otros porque son una familia. Y él en medio del dolor y de la tristeza les dice algo que me marcó mucho. Y les dice, vean, yo no confío en Dios porque Él siempre hace lo que yo quiero. Yo confío en Él porque ya Él me ha demostrado a mí que me ama. Y aunque yo no siempre lo entienda, sé que Él siempre tiene en mente lo mejor para mí. Después de contarle a la iglesia lo que le había pasado, ellos continúan en la alabanza, continúan con el resto de canciones. Y este hombre cuenta que algo cambió por completo en ese lugar. Algo se rompió, el ambiente cambió totalmente. ¿Por qué? Porque había gente herida ahí, no solo él. Había gente cuyas expectativas habían sido aplastadas, igual que él. Había gente que había sido herida y que había sido robada y que había confiado en Dios solo para terminar con las manos vacías. Inclusive él cuenta que ya el Señor le había hablado en algún momento sobre el nombre que le iba a poner a su hijo y al final pierde a su hijo y él confundido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si ya yo tenía una promesa? ¿Por qué si yo confié? ¿Por qué si yo creí? Y yo creo que esa ha sido la historia de ustedes y la historia mía muchas veces también. Todas esas veces que hemos confiado en Dios y que hemos creído para quedarnos con las manos vacías. Y también no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces también mis expectativas han sido aplastadas y yo no culpo a Dios. Entonces yo me culpo a mí misma o culpo a las circunstancias o tal vez culpo a alguien más, pero yo no culpo a Dios jamás. Yo digo, no, esto jamás es culpa de Dios. Si Dios es fiel, si Dios nunca cambia, si yo confío en que Dios siempre tiene lo mejor para mí. Y yo he repetido esas cosas, pero tal vez hay una partecita en mí que no lo cree tanto. O tal vez hay una partecita en mí que quedó desilusionada con Dios, que de alguna manera le echa la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque soy humana. ¿Qué fue lo que pasó esa mañana ahí? Que todas esas personas que estaban decepcionadas, que estaban destrozadas, perdonaron a Dios. Suena un poco inapropiado, pero es que ellos habían culpado a Dios por no haber hecho lo que ellos querían que Él hiciera, como me ha pasado muchas veces a mí también, y necesitaban perdonarlo, porque para poder alabar verdaderamente necesitaban perdonar a Dios, para seguir adelante, para quitar ese obstáculo, ese resentimiento, esa desilusión del camino y alabar a Dios verdaderamente. A través del testimonio de este hombre, Dios sanó el corazón de las personas y sus relaciones con Él y la alabanza de ese pueblo. Y puede ser un poco extraño este tema, pero es que a veces necesitamos perdonar a Dios para encontrar sanidad y reconciliación con Él, aunque Él nunca cambie, aunque de verdad nosotros estemos un 99% seguros de que no es culpa de Dios. Tal vez hay una parte de nosotros que sí lo está culpando y no podemos ignorarla. ¿Por qué digo esto? Porque Dios ese día sanó corazones, porque la gente vio a alguien que estaba dispuesto a confiar en Dios, a alabar a Dios, aunque sus circunstancias fueran lo peor de lo peor. Esto me encanta porque Él decide ser vulnerable con su congregación. Y yo también quiero abrirles mi corazón y ser vulnerable con ustedes un momento. Y quiero hablar en nombre de Paz Music. Y yo sé que esto fue lo mismo que hice la vez pasada. Y sí, soy culpable, ¿ok? Soy culpable de amar mi ministerio y de amar a la gente con la que sirvo. Y les voy a contar una cosa. A veces es un poco difícil estar aquí.
frente a ustedes. Ya, lo dije, eso era. A veces es un poco complicado, a veces nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos casi desnudos. Y no solo porque venir aquí y usar los dones y los talentos que Dios nos ha dado para adorarlo y querer guiar a toda una congregación en adoración es un poco difícil. Requiere preparación, requiere mucha oración, requiere excelencia, requiere horas de ensayo, requiere aprendernos canciones, escoger canciones que de verdad hablen de lo que la iglesia está viviendo. Es una serie de cosas. Y eso ya de por sí no es fácil. Es algo que amamos hacer, pero no es así como facilísimo. Pero muchas veces ustedes ven aquí un grupo de personas que están dando el 100%, que están haciendo las cosas con excelencia, que tienen un corazón de adoradores, que quieren facilitar momentos de adoración. Gracias a Dios ustedes escuchan voces afinadas y instrumentos afinados también. Y todo eso es cierto. Pero yo les voy a contar qué veo yo también. Porque yo tengo el privilegio de conocerlos a cada uno de ellos un poquito más. Y yo muchas veces veo corazones destrozados. Corazones destrozados diciendo: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Y yo digo, si tan solo todos ustedes supieran las cosas por las que ellos han pasado, el cáncer con el que han luchado, los bebés que han perdido, las muertes en sus familias, las luchas económicas, las depresiones, las ansiedades que todas las semanas, todos los meses tienen que pasar, y ellos se paran aquí, levantan las manos y dicen: por lo que has hecho, por lo que harás, pero aún más porque tú eres el nombre sin igual. Eso es lo que significan esas alabanzas. No sé si se han puesto a pensar, porque sí, cada uno de ustedes puede tomar esas canciones para ustedes mismos y cantar sobre lo que está pasando en sus vidas. Y eso lo hago yo cuando yo estoy sentada ahí. Pero cuando yo los veo a ellos alabando, sabiendo el precio que han pagado, sabiendo por lo que han pasado, eso es una vista impresionante. La alabanza tiene otro sentido. Las canciones tienen otro sentido para mí. Es un gran equipo que se para aquí frente a ustedes, aunque a veces cuesta un poquito más, aunque a veces nos sentimos un poco más vulnerables, pero lo hacemos para adorar y para alabar al Rey y que ustedes puedan adorar con nosotros. Es importantísimo que dejemos de pensar y dejemos de decir que a la gente buena no le pasan cosas malas, porque eso no es verdad. Porque si eso fuera verdad, entonces ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué seguimos predicando sobre Daniel y sobre David y sobre los apóstoles? Si a ellos también les pasaron cosas malas. Jesús es el Señor de la vida real, de las cosas reales que pasan en nuestras vidas. Ese es Jesús. Y Él es digno de alabanza en medio de toda circunstancia y toda situación. Y ahora tal vez algunos pueden estar pensando, ok, ya entendí muy bien qué es la alabanza, qué es la adoración, cómo se relacionan, pero no son lo mismo. Súper. Pero ¿cómo se ve esto en la vida real? Porque esa vida real a veces es un poco loca, a veces es un poco difícil, a veces es un poco complicada. Y yo no sé si me queda el tiempo o las energías para alabar a Dios en todo momento. Y si ustedes no están pensando eso, súper bien, gloria a Dios. Yo sí lo pienso mucho. ¿Cómo hago para alabar a Dios todos los días? ¿Cómo hago para levantarme del suelo cuando he caído? Para levantar mis manos aunque esté súper cansada, súper desilusionada. ¿Cómo hago para alabar a Dios? Y quisiera leer y compartir con ustedes una historia que para mí es el ejemplo perfecto de cómo la alabanza puede ser un arma poderosa en nuestras manos. Esta historia está en 2 de Crónicas 20. Es un poquito larga, entonces no la voy a leer toda, pero les voy a resumir un poquito algunas partes. Al principio de 2 de Crónicas 20, vemos que el pueblo al sur de Israel, llamado Judá, tenía un rey llamado Josafat. Y un día Josafat recibió una noticia espeluznante, lo peor que le podía pasar. No uno, no dos, sino 3 ejércitos venían en contra de Judá.
Eran los ejércitos de los moabitas, de los amonitas y los del monte Seir, todos al mismo tiempo, para destruir el pueblo de Judá. Y de manera realista, Judá no tenía manera de ganar esta batalla. Ante esta amenaza, el rey Josafat hace algo sorprendente. Él busca a Dios primero que todo. Esa es su primera reacción. Convoca a todo el pueblo para que puedan ayunar y orar juntos. Y desde el templo de Jerusalén clama al Señor, reconociendo su poder y su autoridad y admitiendo que Judá no tiene la fuerza para ganar esta batalla, que no saben qué hacer, pero que fijan sus ojos en Dios y confían en que Él sabe lo que está haciendo y que Él responderá. En resumidas cuentas, el pueblo de Judá alaba a Dios por la primera razón que les dije hace un rato: porque Dios es Dios, porque Él es poderoso, porque Él es la autoridad, y aún sin saber cómo van a enfrentar esa amenaza, ellos deciden comenzar alabando a Dios. Ahora, la respuesta del Señor también es un poquito inesperada. En 2 de Crónicas 20, del 14 al 17 dice: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo Jaasiel: presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así les dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Si les soy sincera, yo no sabría qué hacer con esa respuesta si fuera el rey Josafat, porque por un lado diría como, ok, entonces la batalla es de él, la batalla no es nuestra, nosotros no tenemos que pelear esta batalla, todo bien. Pero por otro lado el Señor dice, vayan. Entonces como, ok, pero si vamos, ¿tenemos que pelear o no? No entendí, ¿verdad? El Señor dice que la batalla es de él, pero nos está mandando a ir. Yo temería bastante, porque venían 3 ejércitos en contra mío y el Señor dice, vayan. Pero bueno, por eso el rey era Josafat y no era yo. Porque en 2 de Crónicas 20, versículos del 20 al 21, nos dice que el rey Josafat reacciona de una manera también inesperada. Dice así: se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. O sea, Josafat literalmente envió a los músicos y a los cantantes al frente de la batalla. No mandó a los soldados, a los arqueros, a los lanceros, a los carros de guerra, no. Los músicos y los cantantes iban al frente de la batalla. Y esto es muy interesante, porque Josafat es sabio. Él sabe que la batalla es del Señor, ya él dijo eso. Pero también sabe un concepto clave en esta estrategia. El Salmo 22:3 dice: sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Josafat sabe que la batalla es del Señor, pero también sabe que el Señor se entrona en las alabanzas de su pueblo. Y aquí les quiero hacer una pregunta, y esta pregunta puede doler un poco. ¿Qué pasaría si en este momento Jesús, no Dios Padre, no el Espíritu Santo, sino Jesús en carne y hueso, entra por esa puerta en medio de mi alabanza y está esperando entronarse en el trono, en la silla más lujosa, más grande que pueda contener su soberanía, su señorío? Y cuando llega, yo puedo ser muy ceremoniosa y decir: oh Jesús, Rey del universo, Rey de mi vida, entrónate en las alabanzas de tu pueblo, aquí está tu trono. Y Jesús llega
Y el trono que yo tengo listo para él es de este tamaño, del tamaño de una sillita de muñecas, donde se puede sentar una Barbie o una Polly Pocket. No sé quiénes saben qué eran las Polly Pockets. Yo siempre quise una, pero era una muñequita como de este tamaño. Y llega, y el trono que yo tengo listo es una silla de plástico donde se puede sentar una muñequita. ¿Y qué va a pasar? Jesús va a llegar y va a decir, bueno, un gusto venir por acá, tengo otro compromiso, ahí nos vemos, chao. ¿Y qué le voy a decir yo? Bueno, Jesús, un gusto verte, ahí nos vemos la próxima vez. No, yo no podría vivir conmigo misma si yo sé que desaproveché la oportunidad de que mis alabanzas contenieran o intentaran contener la grandeza de Jesús. ¿Cuánto de Dios queremos? ¿En qué cantidad? ¿Lo queremos del tamaño de una sillita de Barbie? ¿O queremos más? Porque una sillita de muñecas no puede contener la cantidad de Dios que yo quiero. Josafat no quería un poquito de Dios, él quería la presencia del Señor de los ejércitos con él. Entonces, sabiendo este concepto, manda a los músicos al frente y dice, él se entrona en la alabanza de su pueblo. ¿Se imaginan la escena? Pone arpas, tambores y cuernos al frente donde deberían haber lanzas y arqueros y carros de guerra. ¡Qué visión! ¡Qué fe! ¿Por qué hizo esto? Por la segunda razón. Porque Dios es Dios, pero también porque Él sabía que Dios iba a hacer algo. Y cuando yo leí esta historia yo decía, ok, ¿y qué pasó después? Segunda de Crónicas 20, 22 al 24. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados, porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. ¿Qué pasó aquí? Dios iba delante del ejército, Dios pelea en favor del ejército de Judá. Dios gana la batalla antes de que Judá llegue al campo de batalla, porque los enemigos se confunden y se empiezan a destruir entre ellos. Ellos querían destruir al pueblo de Judá, pero no pudieron. Se terminan matando los unos a los otros. Y para el momento, para la hora en la que el pueblo de Judá llega a ese campo, ya no quedaba nada más que hacer. Ya Dios había peleado y ganado esa batalla. Esa es la alabanza. La alabanza es el arma que gana la batalla antes de que las botas de los soldados pongan un pie en ese campo. Y la historia no termina ahí. Cuando ellos llegan solo les queda recoger el botín. Y vean lo que pasa en Segunda de Crónicas 20, 25 al 26. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre los cadáveres, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de los que podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Y uno diría, listo, y se fueron para la casa. Pero no, después de recoger todo el botín se quedan un día más. Al 4.º día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto llamaron a aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy. No solo recogen el botín, sino que se quedan para alabar a Dios una vez más. ¿Por qué? Por la tercera razón, por lo que Dios había hecho por ellos. Alabaron a Dios por quien Él era. Alabaron a Dios por lo que Él iba a hacer y terminan alabando a Dios por lo que ya Él había hecho. Inclusive en 2 de Crónicas 20, 27 al 28, cuando ya ellos vuelven a casa, dice: y todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat al frente de ellos regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Siguieron alabando a Dios. No fue que nada más se fueron para la casa y se fueron a descansar y a dormir porque ya había pasado el susto. No, continúan alabando a Dios. Esta historia es el ejemplo perfecto del impacto, del poder, de los beneficios que puede tener la alabanza en nuestra vida cuando la entendemos.
Y para ir cerrando esta enseñanza, si hay una sola cosa que me gustaría que ustedes puedan llevarse hoy es esto: que la alabanza puede ser un arma poderosísima cuando entendemos por qué alabamos y los resultados que pueden tener. No es solo un conjunto de canciones, no son las 5 canciones al principio del servicio, no es un relleno para que el servicio dure la hora y media que tiene que durar, no son nada más voces afinadas e instrumentos afinados. La alabanza es un arma que Dios nos ha dado para enfrentar cualquier circunstancia. Cuando alabamos, las cadenas se rompen. Cuando alabamos, la fe se levanta. Y cuando alabamos, el enemigo se confunde y el enemigo es derrotado. Los que van al frente de la batalla son los músicos. Somos nosotros usando nuestras voces. Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos la Comu y la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.